Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio por haber invitado, en este caso, al gobierno. Yo trabajo con tributación, con el Ministerio de Hacienda he trabajado pues, prácticamente toda mi vida laboral. Sin embargo, en esta mesa redonda, pues habían solicitado la participación de algún funcionario de gobierno y me pidieron, en la presidencia, me pidieron que viniera. Entonces, obviamente por mi trabajo y por mi experiencia y porque también la razón por la que me pidieron es porque dentro del Ministerio de Hacienda tengo a cargo el programa de divulgación, llamamos divulgación técnica de la reforma fiscal, y somos un grupo de compañeros que hemos trabajado en este tema desde el año 2000 más o menos, con una comisión de exministros de Hacienda que habían, o sea, de los que estuvieran vivos en ese momento, que llegaron a valorar las finanzas públicas, y desde ahí hemos estado trabajando activamente en todos los diferentes proyectos que ha habido en todos los gobiernos, y pues entonces cuando el Ministerio de Hacienda lidera, como en este caso, es un tercer gobierno que se dedica a esto, y en algún momento, en el primer gobierno, que fue el de don Abel Pacheco, tuvo como dos partes, una primera parte, después una pausa y una segunda parte. Entonces, en los 4 intentos importantes que, bueno, todos han sido muy importantes, pero en los 4 intentos que se ha hecho por lograr modernizar el sistema tributario y ahora ya el sistema fiscal, pues ahí hemos estado un grupo de compañeros y siempre los ministros, la ministra nos dan la cortesía de que sigamos divulgando, y en esta semana pues también la invitación del colegio ha sido muy bienvenida para nosotros en el Ministerio de Hacienda y también en la parte del Ministerio de la Presidencia, para poder ir a todas las sedes del colegio. Bueno, yo estuve en la de Guanacaste el lunes, otros compañeros han estado en Pérez Celedón, ya más abajo en la zona sur, también en otras sedes del colegio, y bueno, aquí estamos con esto. Bueno, el tema de la mesa redonda es el impacto en el crecimiento económico, y pues ¿quién es mejor que los señores que me acompañan acá con su vasta experiencia? Alberto también ha estado desde el BID acompañándonos en los últimos también 20 años, ¿verdad, Alberto? Hemos estado juntos, Roberto, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, donde hicimos un trabajo, estuvimos a punto otra vez, logramos el primer debate, y con una reforma muchísimo más potente que la que en este momento se está dando desde la perspectiva tributaria, pues también tuvimos esa valiosa oportunidad. Entonces, pues el tema del crecimiento económico, me parece que además lo que don Guillermo también nos ha expuesto ahora en los últimos minutos, pues nos da un panorama muy claro. Definitivamente el impacto en el crecimiento económico de no tener esa reforma, simple y sencillamente el endeudamiento será cada vez mayor, estrujaremos los mercados financieros, el tipo de cambio, la tasa de interés tenderán a ir para arriba, y a mayor intereses, pues es más difícil la actividad empresarial, porque su costo de producción, que es precisamente los ingresos financieros, los recursos financieros, pues va para arriba, eso puede generar desempleo, etcétera. Ya se ha visto en todos estos foros, y definitivamente pues esa es la lucha que hemos tenido y que seguimos teniendo, ya diría yo, el Estado costarricense, para verlo con la responsabilidad que esto representa, con el costo político que le ha significado a los presidentes, a don Abel Pacheco, a doña Laura Chinchilla, y ahora también a don Carlos, el presidente de la República, y también en alguna medida también le representó un costo en el gobierno anterior, tal vez faltó un poquito de intensidad. Y en el gobierno donde don Guillermo fue nuestro ministro de Hacienda y tuve el privilegio de ser su director general de tributación durante todos esos años, pues estábamos en una bonanza tan importante que ese gobierno fue el único de los cuatro que no tuvo la necesidad de desgastar todo su capital político en una reforma fiscal
porque tuvimos superávit por primera vez en 50 años y la recaudación tenía unos crecimientos que nos sentíamos muy felices, de los 20 y picos % en términos nominales que crecía la recaudación 2007 y 2008, y nos dio la capacidad en el 2009 de enfrentar la crisis mundial sin que los destrozos en Costa Rica fueran como fueron en otros países incluso desarrollados, al tener los recursos y al haber bajado la deuda a niveles no solo muy manejables, sino a niveles de los más bajos que nos ha permitido sobrevivir sin la reforma durante todo este tiempo. Quería hacer esa contextualización porque me parece que más allá de entrar en el detalle de los impactos, quisiera aprovechar, si les parece, para hablar de algunas características de la propia reforma que me parece que tenemos que tener muy presente, porque la discusión se ha prolongado tantos años, en gran medida por el desconocimiento de la gente de ciertos elementos y el desconocimiento o la ignorancia atrevida que lleva a muchísima gente a traernos recetas simplonas, como decir, no se necesita más impuestos, porque las exoneraciones son muy altas, entonces elimine las exoneraciones y no se necesitan más impuestos. O sea, y digo la ignorancia atrevida porque tanto los impuestos como las exoneraciones son reserva de ley, se crean, se eliminan por ley. Las reformas que hemos llevado en los últimos 20 años son reformas que lo que hacen es eliminar exoneraciones, no se están creando nuevos impuestos, sino simple y sencillamente se están actualizando impuestos enormemente erosionados porque fueron creados en los años 80, en la era industrial, en la era física, y gran cantidad, por ejemplo, del crecimiento económico que tenemos hoy día o a partir de este nuevo siglo, obedece a una economía de servicios que simple y sencillamente está exenta o no sujeta en lo que es el impuesto de ventas. Entonces, cuando se habla de eso, de que mejor, que qué barbaridad las exoneraciones, pero que qué barbaridad que vayan a subir el impuesto de ventas, estamos ante una contradicción obvia. Pero también cuando se habla de que qué barbaridad que no se cobran bien los impuestos que ya hay, y cuando el tema, por ejemplo, como hablábamos ahora, de que qué barbaridad que los grandes contribuyentes, un 25, un 30% de los grandes contribuyentes declaran pérdidas o declaran cero. Bueno, pero es que es un impuesto a las utilidades netas, no es un impuesto a las utilidades brutas. Para comenzar, bueno, ahí no hay ninguna barbaridad, simplemente podemos estar hablando de un tema de que hay que valorar, hay que fiscalizar muchísimo mejor la estructura de gastos que estas empresas están poniendo para poder entonces decir, no, es que están poniendo muchísimo gasto. Eso es lo que pasa cuando hay ingresos brutos altos y hay impuesto cero, de que pues, se pusieron un nivel de gasto altísimo. Y ese nivel de gasto, que está recogido en la ley del impuesto sobre la renta como los gastos deducibles, es lo que hay que revisar, porque la ley de renta creada en 1988 facilita que las empresas puedan deducir los gastos que le dé la gana, independientemente de dónde vienen y de la capacidad de la administración misma para poder fiscalizarlos, porque muchos de esos precios de transferencia, subcapitalización, y eso está contemplado en la norma que estamos proponiendo en el impuesto sobre la renta, que se viene proponiendo desde la primera reforma y que es uno de los instrumentos, quizá el instrumento más fuerte de control de la evasión que lleva esta reforma. Porque la evasión, cuando se mide, que no es una cosa que se pueda separar la evasión y la elusión, que la evasión es cuando se agrede directamente la ley, se violenta la ley, y la elusión es aprovechar figuras legales para pagar menos, que tomadas sistemáticamente se convierten también en fraude. Entonces, nosotros no podremos seriamente combatir la evasión y la elusión tributaria en el impuesto sobre la renta de las empresas más grandes, que es lo que más puntaje le da a ese porcentaje del PIB que puede salir de los estudios de la evasión, si nosotros no variamos la ley. Porque cualquier caso que quisiéramos llevar en este momento al
Ministerio Público, por la vía del delito tributario, independientemente de que las penas son altas, son relativamente altas, al punto que incluso las penas por el delito tributario no admite la ejecución condicional de la pena porque tiene penas de 4 años para arriba, o sea, muy altas, y aunque fuera cadena perpetua, nada hacemos nosotros con tener la fuerza de una norma de procedimiento sancionador en lo penal o en lo administrativo de esa magnitud, si a la hora de la verdad estamos ante un fraude de ley, o a la hora de la verdad el Ministerio Público nos va a devolver los casos porque va a decir, no, es que aquí se aplicaron figuras legales, porque poner una sociedad en el extranjero es legal, fue creada legalmente, traerse después sus ingresos como dividendos son extraterritoriales, no tienen que pagar impuestos y nada pasa. O se arma un caso muy difícil y a la hora de la verdad, pues prácticamente si no se subestima, casi que lo mejor es llegar a un arreglo porque es muy difícil la parte probatoria en esas circunstancias. Entonces, yo quería hacer esta introducción nada más con el impuesto sobre la renta para que cuando hablemos de que es mejor controlar la evasión que poner nuevos impuestos, sepamos de qué estamos hablando, y especialmente cuando estamos hablando acá en un colegio profesional donde todos hemos tenido la oportunidad de estudiar esta materia, pues tratar de dar elementos muchísimo más fundamentados para decir un tema o para afirmar una cosa, porque ese tipo de cosas, incluso en lo político, en la Asamblea Legislativa, donde también hemos estado intensamente casi que viviendo durante los últimos 20 años, nos ha traído a nosotros un gran problema. La gente cree que es tan fácil como eso, o como decir que qué barbaridad, que aduanas no hace nada con el contrabando. Y bueno, el contrabando no es un tema de aduanas, el grueso del contrabando no pasa por la aduana, el grueso del contrabando pasa por todos los lugares que no son la aduana. Y algo así de simple, como es un tema de policía de fronteras, más la evasión en aduanas es la mínima que hay. Cuando vemos los estudios de evasión del impuesto de ventas nos damos cuenta que es mucho menor en aduanas, por lo que pasó por aduanas lógicamente, que lo que es en la parte de la tributación interna. Entonces yo creo que es muy importante que algunos conceptos básicos, y por eso, como tengo menos tiempo, traje la presentación que hemos llevado a los diferentes lugares, y me dicen si está muy básico, o espero no ofender con esto, porque me he encontrado en muchísimos lugares que la gente no sabe que el presupuesto nacional, por ejemplo, no incluye a las instituciones autónomas. O sea, hay muchísima gente que no sabe eso. Entonces, cuando le van a buscar una solución al déficit, entonces hablan de lo que podría hacer si tomamos la plata del ICE o del Recope o de los bancos, etcétera. O sea, no saben tampoco que los precios de las instituciones reguladas son precios regulados, perdonen la redundancia. Por lo tanto, se fijan con un criterio de servicio al costo, con el excedente de los recursos que se necesiten para mantener el servicio en el tiempo. Cuando estamos hablando de instituciones de energía o de grandes empresas de energía como Recope, como el ICE, pues estamos hablando que también requieren inversiones. Ellas no tienen ni déficit ni superávit por sí mismos, o sea, por la misma regulación. Y si nosotros tomamos ese dinero que ellos puedan tener de excedente para las inversiones, porque así fue que se fijó en la autoridad reguladora el precio, simple y sencillamente vamos a dejar las empresas incapaces de seguirnos dando servicios fundamentales, aunque algunos jueces creen que el combustible no lo es, ¿verdad? Pero servicios fundamentales para el transporte, en fin, para tanta cosa. Y que podemos tomar plata de ahí, no, cada cosa tiene su punto, y eso es muy importante, yo creo que es algo que debemos reforzar, y ojalá desde los colegios profesionales, reforzarlo desde la educación fiscal, que empiece a explicarle a los niños desde la escuela, a los muchachos en educación cívica en el colegio, cómo se financia un Estado, qué es el presupuesto nacional, qué es el sector público, qué es el gobierno central, de dónde puedo tomar plata o de dónde no puedo tomarla, para poder entonces dimensionar
mentalmente una posible solución y entonces tener una participación más activa, perder menos tiempo como país y poder estabilizar las finanzas, que definitivamente un gobierno quebrado va a impactar el crecimiento económico negativamente, va a generar desempleo y mayor pobreza por definición, ese es el impacto. Entonces, por eso traía esta lámina para comentarles qué es el presupuesto nacional, qué es lo que se financia con el presupuesto nacional. Básicamente también cuando se dice, no, hay que recortar por todo lado, porque qué barbaridad, cómo gastan, etcétera. Bueno, hay una rigidez presupuestaria que condiciona a los ministros de Hacienda y al Poder Ejecutivo, los condiciona a que o cumple, porque si no estaría violentando la ley y la Constitución. Entonces al final es un 4%, si acaso, de gastos en los cuales podría manejarse, y tampoco es una cosa como decir, no puedo agarrar ese 4%, porque muchas veces esa subcontratación de servicios son fundamentales para que una institución pueda sobrevivir, o son contratos también, en fin, hay una inflexibilidad en el gasto que no permite no destinar esos recursos a menos que sea por ley. Entonces, cuando hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de un cambio de ley que solo por ley se puede hacer para estabilizar las finanzas públicas del gobierno central, los tres poderes de la República, excepto empresas, y no incluye tampoco los gobiernos locales, que sí son el sector público, el resto del sector público, que representan un 65% de los presupuestos públicos, y ese 65% lo aprueba la Contraloría General de la República, sin necesidad de que pase por control legislativo. Lo que pasa por control legislativo y se aprueba en noviembre de cada año es este presupuesto nacional de estos servicios públicos y de estas empresas. Otra cosa que a veces también es importante traer, porque mucha gente dice que es muchos empleados públicos y que lo que hay que hacer es bajarlos. Bueno, sacamos un promedio de cuántas son las plazas que tenemos de entre el 2000, en estos 5 años, y esa es la composición. Entonces, cuando necesitamos para equilibrarnos por lo menos 2 a 3 puntos del Producto Interno Bruto para no estar en el área de riesgo en la que estamos, y quisiéramos un efecto por la vía de disminuir plazas, pues para que ese efecto se diera en alguna medida tendríamos que rebajar importante cantidad de recurso humano en esos primeros 4 lugares que los pueden ver en rojo. Pero en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tampoco puedo traer acá el desglose presupuestario de cada uno de ellos, pero sí le puedo decir que más del 90% del personal que hay en educación, en seguridad, son maestros y policías. Y como ciudadanía, ¿qué percibimos? Que necesitamos menos maestros, podemos cortar en las zonas rurales, donde incluso tenemos colegios unidocentes. O podemos cortar en la policía, que es la seguridad, o en el Poder Judicial, donde los casos tienden a durar muchísimo, por decirlo de alguna manera, donde confiamos como ciudadanía que lo dijo es tal vez la policía más especializada que tenemos, y esos son los funcionarios que están en el Poder Judicial, donde sí se puede hacer algo en la parte administrativa que no va a representar nada, pero que más bien casi que como ciudadanos tenemos conciencia de que estos servicios de justicia, seguridad, educación, salud, tenemos más bien que fortalecerlos. Y los servicios públicos se hacen con personas, y las personas se remuneran con salarios. Yo he oído gente también que dice, qué barbaridad, en Costa Rica la mayoría del presupuesto nacional se va en salarios, y me pregunto, ¿y dónde no? O sea, los servicios públicos como educación, como salud, ¿con qué se hacen? No se hacen con máquinas todavía. Bueno, en definitiva, traía estas situaciones. En cuanto a la carga tributaria, tenemos un estancamiento de la carga tributaria con excepción de los años 2007 y 2008, en el que nuestro ministro hizo muy buen trabajo, hizo superávit.
Bueno, estamos en parte de eso, en gran parte había crecimiento económico en América Latina en el 2007 y en el 2008, y eso nos benefició significativamente, aparte que hicimos un gran esfuerzo también por hacer bien la gestión tributaria aduanera, pero definitivamente eso ayuda. La carga tributaria está estancada y tenderá a estar estancada porque tenemos que tener claridad que la carga tributaria es una relación por cociente entre la recaudación de un país y su Producto Interno Bruto. Y si en una relación por cociente el numerador es cada vez más pequeño y el denominador más grande, pues la relación va a ser menor. ¿Y qué es lo que pasa? Que si los servicios, que son un sector dinámico de la economía, están exentos, el numerador, que es la recaudación, va a tender a ser menor. Por lo tanto, estamos condenados a que la carga tributaria sea cada vez menor, aún en circunstancias normales, en un impuesto tan dinámico como es el impuesto al valor agregado. Bueno, son algunas de las cosas que es importante ver. ¿Cómo mejoramos esa carga tributaria? ¿Cómo combatimos la evasión? Por ejemplo, estas son las cifras que tenemos ahora con corte a los estudios que se hicieron al 2015, que son los últimos que se han hecho con corte al año 2015, ¿verdad? Que se han actualizado porque teníamos uno con corte al 2013, se actualizó al 2015 y entonces vemos que la evasión y la elusión, que es muy difícil de separar como concepto porque la elusión sostenida y aprovechada sistemáticamente se convierte en fraude cuando pierde la esencia de la figura jurídica para convertirse en un medio para pagar menos impuestos. Cuando la gente ve eso y dice 10.09 del PIB y el déficit fiscal es 6.2 con corte al año pasado, ¿verdad? Entonces, y nos estamos matando en la Asamblea Legislativa en las calles por un 2 punto algo. Con solo que se recoja la cuarta parte ya no pasa nada. Y es que mucha gente cree que eso es así. Pues, el proyecto elimina exoneraciones hasta donde se ha podido. Los títulos valores tienen una tarifa general de 15%, pero está lleno de exoneraciones totales o parciales. Por eso el 8% en los títulos en términos generales, el 5% en los fondos de inversión, el 0% en los emitidos por el Banco Popular. Entonces son una serie de exoneraciones que tienen un precio. La canasta básica en la parte del impuesto sobre las ventas fundamentalmente, pero muchas otras cosas que también están exentas. Tenemos unas leyes que el impuesto de ventas fue creado en 1982 y el de renta en 1988, y desde ahí hasta hoy no han tenido ninguna transformación de fondo en su estructura y en su esencia, mientras que el mundo de los años 80 a hoy ha cambiado significativamente y la forma de crecimiento de las sociedades también. Entonces, ¿a dónde queda ese principio de solidaridad que va implícito o de progresividad que va implícito cuando hablamos de que debe contribuir más quien más tiene y que la política fiscal debe beneficiar más a quien menos tiene? Porque esa es la descripción más sencilla y más simple de esos conceptos con el que mucha gente se llena la boca, y hasta que uno sabe que entre el nombre de lo que están diciendo no hay ninguna relación, ¿verdad? Y progresividad es eso y regresividad es todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de esto, tampoco podemos verlo desde la perspectiva solamente del impuesto, porque si nosotros exoneramos un impuesto altamente recaudatorio como el de ventas, que por el lado del gasto me permite hacer redistribución y canalizar recursos hacia los más pobres, los estoy limitando. Y pueden ver ustedes también, por ejemplo acá, que esta es la última actualización que tenemos del actual impuesto de ventas, cómo se distribuye ese esfuerzo de las exoneraciones. Entonces ahí tenemos que los deciles, bueno, los deciles es dividir la sociedad en 10 por nivel de ingreso. Obviamente el decil 1 es el más pobre y el decil 10 es el que tiene mayores ingresos. Pues entonces, ese esfuerzo de exoneración que hacemos
para proteger, entre comillas, los consumos de los 2 primeros deciles en la canasta básica, que probablemente los 2 primeros deciles lo que comen es producto de servicios públicos sociales, porque muchos niños de estos deciles, su única comida completa en el día es la que le dan en los comedores escolares, y probablemente esos deciles no compren su diario y sus verduras, etcétera, en el supermercado. En el mejor de los casos, o los siembran o se los regalan, o ya muy elaboradamente en la Feria del Agricultor, donde también el control tributario, o en cualquier lugar informal, pues tiende a ser menor. Entonces hacemos un gran sacrificio, restándole capacidad recaudatoria a un impuesto y destinando hacia los deciles más altos el 50% de ese esfuerzo, cuando en realidad, bueno, ahí don Alberto podrá comentar después que ya el IVA tiene un mecanismo técnico que se llama el IVA personalizado para eliminar esa distorsión que se tiene. Pero entonces alguien dice, no, es que el IVA es regresivo. Entonces se ve desde el punto de vista de el que hace el gasto en el consumo y que lo hace desde la perspectiva del nivel de ingreso. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay que verlo regresivo en el diseño, si lo vemos por el nivel de ingreso, aunque es relativo, porque también es proporcional y tendería a consumir más quien más tiene. Entonces, en alguna medida, por eso es que cada vez que vemos la contraparte del impuesto, que es la exoneración, todo ese sacrificio de la exoneración supuestamente para favorecer a los más pobres, se los está dejando el que sí tiene mayor capacidad de construir y restándole recursos precisamente para hacer redistribución por la vía del gasto. Ok, postergar una reforma tributaria integral, pues lleva a lo que ya hemos hablado, se ha hablado acá en esta tarde ampliamente y ya lo sabemos: mayor déficit, mayor endeudamiento, se estruja el mercado financiero, la calificación de riesgo, lo cual hace que el tipo de cambio tienda a subir. Si nuestro costo de la deuda externa es mayor, es un costo, tenemos que estar pagando los intereses, tenemos que pedir más presto, el deterioro de los servicios públicos, porque un gobierno que no tiene dinero, pues no puede hacer todo lo que aspiramos: una educación de mayor calidad, mayor infraestructura, mayor capacidad gerencial en el gobierno. No, el gobierno está pobre, no puede contratar y probablemente tenga un fuerte impacto en el empleo. Recordemos que el gobierno es un empleador importante. En el momento en que no pueda, se congelan todas las plazas, estaremos dando una oferta enorme de empleo de gente que probablemente con algún préstamo haya hecho sus familias un esfuerzo para poderle dar estudios y no va a poder. Ya se me pasó el tiempo, ya voy. Ya termino con esta. Y probablemente no va a poder tener un empleo que retribuya eso, y ni qué decir de la gente que tiene préstamos para casa, para carro y para estudios, que si esta situación no se arregla, el impacto que va a tener va a ser muchísimo, pero muchísimo más. Ahí tengo unos ejemplos, pero ya no me dio tiempo de ponerlos, que incluso se hubiera puesto un impuesto de ventas al 15% sin exoneración de canasta básica. Si la gente entiende realmente que no es o impuestos o nada, sino que es o un sistema tributario actualizado y moderno, o si no, lo vamos a pagar porque la economía se va a ajustar y tenemos que pagar muchísimo más caro, entonces lamentablemente pues no tendremos la capacidad como sociedad de evolucionar. Esperemos que con esta reforma, que por supuesto no va a dar todo lo que hubiéramos querido y que apenas puede resultar en cuanto a su capacidad de recaudación, por lo menos sacarnos del área tan crítica, sacarnos de cuidados intensivos, pues podemos dar un paso ya no solo en la vía correcta de la economía, sino también en la capacidad que como sociedad tengamos para poder analizar estos temas con mayores razonamientos más fundamentados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Francisco. A mí me toca siempre la parte fea, que es estar ahí como jalando del mecate a los expositores, pero bueno, es parte de. Vamos a quitarle ya.
Voy a solicitarle a don Roberto Gallardo que nos acompañe por acá en el podio para que nos brinde sus reflexiones y apreciaciones sobre el tema que nos convoca en esta noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. A mí me pidieron que hablara un poquito del tema de crecimiento y reforma fiscal. Yo quisiera empezar donde terminó Francisco, que me queda muy bien. Efectivamente, este proyecto es el primer paso de un proceso que tiene que ser mucho más comprensivo y que tiene que complementarse con esfuerzos que van, yo diría que en dos direcciones, desde lo legislativo, en dos direcciones específicas, y en otras desde lo ejecutivo, digamos. Desde lo legislativo hay que seguir legislando, uno, para controlar el gasto, sobre todo controlar el crecimiento del gasto, porque la tasa de crecimiento del gasto público en diferentes ámbitos, dos de ellos importantes, salarios y transferencias, es una tasa de crecimiento superior al crecimiento de la recaudación y por lo tanto tiene implícito, digamos, la generación de déficits a largo plazo. Entonces hay que seguir legislando y reflexionando sobre esos temas. En el tema de las transferencias nos hemos centrado muchísimo en el tema del gasto en salarios. Y si bien es cierto, el gasto en salarios en el sector público es importante y tiene una tasa de crecimiento que debe ser controlada y que además en su forma actual genera desigualdades importantes y tenemos entonces gente que gana la mitad de lo que gana otra persona haciendo exactamente lo mismo en dos instituciones diferentes del Estado costarricense, pero además tiene una tasa de crecimiento que no puede ser sostenida por la tasa de crecimiento de la recaudación. Sin embargo, el gasto que más ha crecido para el Estado costarricense en los últimos años es el de las transferencias. Las transferencias tienen que ver también con salarios de alguna manera, porque las transferencias más importantes son las transferencias, por ejemplo, que se hacen en el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, es una de las transferencias más importantes, y otra de las otras transferencias importantes son las que se dan a los sistemas de pensiones especiales. Digamos que los sistemas de pensiones especiales van a ir perdiendo su importancia o su peso en el porcentaje según, como no hay renovación en esos sistemas especiales, o la tasa de renovación es cada vez más pequeña, entonces, si quieren hacer una pausa para que pase Mónica y se siente ahí de una vez. No, está bien. Por dicha llegaste bien. Adelante. Entonces, el tema de las transferencias es importante, como les decía, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con el FES. El FES, como sabemos, un porcentaje importante del FES se utiliza en salarios, que es natural además, porque en las universidades para eso se tienen los presupuestos. Sin embargo, las universidades están haciendo también un esfuerzo importante por racionalizar el crecimiento del gasto en salarios dentro de sus instituciones. Esos son dos ámbitos, digamos, en los que hay que legislar. Viene un proyecto importante que el gobierno se comprometió a entregarlo en junio del próximo año, que es la Ley de Empleo Público, para crear un sistema de empleo público que cubra a todo el sector público, porque ahora, por ejemplo, las condiciones, incluso dentro del servicio civil, que solo cobija aparte de los funcionarios que trabajan en el gobierno central, tienen disparidades. Entonces hay que crear un sistema de empleo público que sea común, con un salario, probablemente con un sistema de salario único también, por categorías de trabajo, que permite controlar la tasa de crecimiento, pero además también probablemente ofrecer salarios de entrada más altos al sector público, que es una desventaja competitiva que tiene el sector público con el sector privado en este momento. Los que
Los que entran a trabajar al sector público entran con salarios muy bajos, los que tenemos muchos años de trabajar en el sector público tenemos salarios muy buenos. Hay una disparidad muy enorme en eso, muy grande en eso. Entonces la ley de empleo público. Otro ámbito, ese digamos es el control de gastos, que tiene que ver con salarios y transferencias. El otro ámbito, ya hablando un poco, y esto por supuesto, ese control del gasto lo que permite es algunas de las cosas que estaba hablando Francisco al principio, o en su presentación, que es que el Estado tenga menos necesidad de acudir al mercado a financiarse y por lo tanto no presione las tasas de interés. Que podamos ir reduciendo la proporción de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto y por lo tanto podamos ir reduciendo cada vez más la cantidad de recursos que dedicamos al pago de deuda internacional y podamos dedicarla a cosas internas. El porcentaje que nosotros estamos invirtiendo, por ejemplo, en infraestructura en este país roza apenas el 1% del PIB, cuando se estima que deberíamos estar, para corregir el retraso en infraestructura, deberíamos estar invirtiendo alrededor de un 4% del PIB anual. El otro campo, ¿verdad?, que también sirve en términos de estimular la economía y que es una cosa que es realmente pesada en el país, es el tema de la tramitología. Este es un país en donde el ambiente para hacer negocios, porque estamos claros, por supuesto, que aun cuando el peso del Estado en la economía y la capacidad que tiene el gasto público de estimular la economía es importante, en realidad nosotros lo que queremos es una economía en donde haya una empresa privada vigorosa y dinámica que esté creando empleo. Y para eso hay que ajustar algunos de los elementos del marco jurídico en el que se desempeña la empresa privada en nuestro país. Y hay algunos ejemplos que quería mostrarles de algunos informes internacionales. Por ejemplo, para iniciar una construcción en Costa Rica se necesitan 17 trámites distintos, comparados con un promedio de 15 para Latinoamérica y de 12 para los países miembros de la OCDE. Este tiempo significa o tiene un costo de un 5% del total del costo de la obra. Es decir, los trámites encarecen las obras en un 5%, solo por trámites, solo por lo que nos atrasamos. Dice, por ejemplo, en el informe del Índice de Competitividad Global, que para obtener un crédito, la posición del país en cuanto a facilidad de obtener un crédito, el país en el 2008 era número 63 y 8 años después estaba de 117 entre 140. El crédito, no solo el crédito de consumo, sino el crédito para inversión, es fundamental como pilar del crecimiento económico. Y tenemos un sistema de crédito que hace muy difícil la inversión productiva, porque en realidad la inversión de consumo es muy fácil, porque ahora en marzo viene Expo Auto y todos podemos ir a comprarnos un carro con muchísima facilidad. Después vemos cómo lo pagamos, pero por lo menos va. Con crédito en dólares no. Te aseguro que van a ser en dólares, Mónica, te lo aseguro. Para abrir un negocio en Costa Rica, los empresarios tienen que realizar 9 procedimientos. Duran 22.5 días y el costo de los trámites representa un 8.5% del ingreso per cápita del país, o sea, $921. Los empresarios tienen que usar 22.5 días para cumplir esos 9 procedimientos y les va a costar en promedio $921 abrir una empresa. En Nueva Zelanda, que lidera el ranking, este es el del Doing Business, solo existe un procedimiento y el tiempo para abrir un negocio es de un día,
mientras que en el Reino Unido no hay costo para el trámite. El tema de las disputas comerciales. Por ejemplo, cuando hay una disputa comercial en Costa Rica, el tiempo que tarda el Poder Judicial en resolver disputas comerciales es de 852 días. En Singapur duran 164. El costo de la resolución de la disputa en promedio es un 24,3% del valor disputado. En Islandia, que es el que tiene menos, un 9%. Y digamos, la evaluación del proceso judicial, para este tema específico, Costa Rica tiene un 7.5 en una escala de 0 a 18. Y el que mejor calificación tiene es Australia, que tiene un 15.5. Eso no puede seguir así. No podemos pretender que nosotros podamos hacer un entorno para los negocios dinámico con reglas de este tipo. Y ahí lo primero que hay que hacer, y aquí hago una liga con mi disciplina, con la ciencia política, lo primero que hay que hacer es cambiar la forma en que se legisla en este país. Afortunadamente hemos visto voluntad de varios partidos políticos que han presentado o van a presentar un proyecto de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, porque es en la Asamblea Legislativa donde muchas veces hay que adoptar las decisiones que van a lograr no solo el tema del control de gasto con proyectos de ley como la Ley de Empleo Público, sino la modificación de leyes existentes, incluyendo temas de contratación para el gobierno, que hagan del ejercicio de la inversión algo mucho más fluido. En un informe que se presentó hace un tiempo, en un evento creo que de la Cámara de Industrias, el representante del BID dijo que en promedio los proyectos, o la idea de los préstamos que se conceden en el BID es que se ejecuten en 4 años. Y en Costa Rica en promedio se ejecutan en 7. Lástima que ya se fue Guillermo. Guillermo podría decirles a ustedes, no sé si recuerdan que hace poco se anunció que ya se va a empezar la parte de diseño y licitación del proyecto para ampliar la carretera entre Limonal, en Guanacaste, y Barranca, para llevarlo a 4 carriles. Eso se va a financiar, creo que es con plata del BID, ¿verdad? Y ese préstamo se suscribió en el 2009. Era un préstamo grande, 850 millones, y se ha usado para otras cosas, pero vamos a cumplir hasta el momento en que se termine esa carretera 13 años o 12 años ejecutando ese proyecto. No podemos seguir así. No hay economía que se sostenga así. Entonces es importante el cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa para que se pueda modificar aquellos elementos que son importantes para dinamizar la creación de negocios, facilitar la inversión y la ejecución de préstamos, porque además el Estado costarricense va a enfrentar restricciones para la inversión pública en infraestructura, por ejemplo, por los próximos años. Ahorita lo que estamos es sacando la cabeza del agua, ¿verdad? Y ponernos a soñar con que ahora vamos a poder construir carreteras y cosas. Necesitamos capital extranjero. Y eso me lleva al último punto que quiero mencionar, que es también, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ojalá, presentado por la diputada Silvia Hernández, que ojalá reciba un trámite fluido, que es el que permite o el que agiliza la concreción de alianzas público-privadas. Ya tenemos un ejemplo de una alianza público-privada exitosa, que es la terminal de contenedores de Moín, que empezó a operar hace un mes, que generó una inversión de $1.000 millones en el país, que va a generarle un canon a Habdeba enorme a lo largo de toda la concesión, aun cuando Habdeba no sepa cómo invertirlo, ¿verdad? Porque no lo sabe. Pero hay otros proyectos
que son importantes llevar a cabo bajo ese esquema, que deberían hacerse con agilidad. La ampliación de la Ruta 27, que ya se supone que se está negociando la ampliación del contrato para que se pueda hacer, desafortunadamente siempre bajo el esquema de la ley actual. Pero hay otros proyectos que sí se podrían hacer, ojalá con una nueva ley de concesiones, que es una ley en realidad que no debería llamarse así, debería llamarse una ley de alianzas público-privadas, porque no solo las concesiones son alianzas público-privadas. Hay varios proyectos que serían importantes porque permitirían el ingreso de capital extranjero para invertir, como por ejemplo hacer la carretera Cartago mediante concesión de obra pública. Podría también pensarse en el proyecto que ha venido impulsando la primera dama del tren eléctrico metropolitano. Ese tipo de iniciativas serían importantes para generar crecimiento económico, para estimular la economía, porque además tenemos que estar claros que cuando entre en vigencia la reforma fiscal y sobre todo el impuesto al valor agregado, el consumo de las familias, que ya de por sí ha venido cayendo, ¿verdad?, es probable que se contraiga mucho más, se contraiga más. Puede ser que ahora, en los primeros meses del próximo año, pasada la incertidumbre, y bueno, y ustedes son los economistas que saben de esto, pasada la incertidumbre, la gente se anime un poquito más a endeudarse, tal vez a comprarse el carro, a comprar la casa, ojalá no en dólares, como dice Mónica. Pero a partir de julio, cuando entre en vigencia la reforma y empecemos a pagar 13% más por servicios que hasta ahora no pagamos, el consumo va probablemente a bajar un poco más. Entonces es importante que el Estado aproveche, digamos, este momento político, digamos, de algún tipo de tregua que hay en la Asamblea Legislativa para empujar estos temas de manera tal que el próximo año tengamos un entorno de negocios y de inversión mucho más dinámico que permita estimular el crecimiento económico y con eso aumentar la recaudación que tanto le preocupa a don Francisco y podamos, junto con un esfuerzo de contención del gasto, cerrar estructuralmente las condiciones que nos llevan cíclicamente a los déficits. En realidad ya había terminado. Sí, me sacó el letrero de los 5 minutos, pero en realidad eso era lo que les quería decir. Es un momento propicio, es un momento que me parece que políticamente, yo no recuerdo la verdad, una asamblea legislativa en donde pareciera haber una sensación ahí, esta foto en donde salen diputados de todos los partidos diciendo que van a presentar una reforma, bueno, de todos no, hay 2 partidos que no participaron, pero de la mayoría de los partidos representados en la Asamblea Legislativa diciendo que van a impulsar una reforma al reglamento legislativo es una cosa surrealista, ¿verdad? No se había visto en las últimas 3, 4 legislaturas y es un momento importante. Y además me parece que existe una conciencia en la ciudadanía, como no había en otros momentos, de la necesidad de efectivamente sacrificar algunas cosas, aunque sea temporalmente, con objetivos ulteriores mucho más importantes, de manera tal que podamos efectivamente retomar el camino del desarrollo por el que veníamos durante tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. A continuación tendremos las palabras de don Daniel Barreix, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Les agradecería si tengo la presentación. No hay señal. Muy bien, voy a empezar. Para empezar, no soy el representante del banco en Costa Rica. Yo soy mucho peor. Yo soy un economista macrofiscal. Tengo el récord en el banco de lo que se llaman los préstamos de política
y hago macrofiscal. Macrofiscal es mentir, es decir, que hago reformas tributarias donde soy relativamente conocido a nivel mundial porque invento un impuesto, y hago la otra parte macrofiscal. Yo no sé nada de educación, ni de salud, ni de nada, sino que hago lo que se llama la macrofiscal, que son las reglas fiscales, que son la planificación de mediano plazo, los marcos de mediano plazo, y algunas pequeñas cosas como las reingenierías del gasto, que son los presupuestos del base cero. Pero no me voy mucho más que eso. Eso me permite hablar. Yo viajo mucho, esta es mi primera semana, y semana que viene viajo, y la otra también, y después ya me voy de vacaciones. Estoy en Costa Rica porque mi esposa ha terminado su proyecto, es el proyecto más grande de seguridad ciudadana del mundo, hizo las cárceles y las delegaciones, y ahora va a hacer las cárceles y el PADO, que es un sistema de represión. Por eso que aunque yo haga reformas tributarias y reglas fiscales, les conviene tratar conmigo y no con mi mujer. Vengo a Costa Rica desde los años 80, mi abuelo se estaba por morir y quería conocer el resto de América Latina, era un vasco que hizo plata en Uruguay, en Argentina. Pero profesionalmente vengo desde el 96. Yo fui el asesor de Fernando Herrero en la reforma del 96, que salió cuando Antonio fracasó, aguantó el reloj. Yo fui compañero de Antonio en el máster, yo estaba terminando mi doctorado en Harvard en ese momento, me costó mucho venir. Y después todas las demás fracasé. O sea, fracasé en la de 2006 con Adrián Torrealba. No voy a contar la que presentamos con Don Memo, que no sé si se fue, ni voy a contar la que al final el presidente Solís decidió no presentar, que cuando tenía todo el acuerdo en el 96. Esas no las voy a contar. Sí voy a contar la otra que mató a la Sala Cuarta con Fernando Herrero. Por lo tanto, vamos a poner que voy 3-1 perdiendo. O sea que si sale esta, quedo 3-2. Como soy del Herediano, 3-2 me sirve hoy. ¿Ah? Y aprovechando que mi mujer está en Chile haciendo otras cárceles, hoy me voy a ver a mi amor probablemente, al monstruo, a la cueva, pero bueno. Entonces, vamos rápido y si me avisan cada 5 minutos. ¿Qué pasa con Costa Rica? A ver, Costa Rica, muy rápido. Hay dos grandes cosas que uno tiene que saber cuando uno hace cuestiones macro. La primera es los twin deficit. ¿Qué es los twin deficit? El déficit de balanza comercial, que después ve uno cómo lo financia, con préstamos o con inversión externa, y el otro es el déficit fiscal. Me olvido de la gente del Banco Central y de la parte monetaria cambiaria, porque esa es como residual a cómo funcionan la parte de balanza, lo que se llama el déficit de balanza, que subsume cómo produce un país. Lo que usted exporta y importa es cómo produce un país. Y la parte fiscal es cómo usted prepara su país para el futuro y cómo ordena el Estado el resto del funcionamiento. No es lo importante es el sector privado. Pero estas son las dos políticas más importantes, la fiscal y la de comercio exterior. Cómo me inserto en el mundo y cómo organizo. La parte monetaria no importa porque yo al Banco Central le gané todas las becas, entonces, no, pero digo, la parte, esto es un chiste para Uruguay, pues siempre el Banco Central ganaba las becas, hasta que se la empezamos a ganar nosotros. Y entonces, es como un residuo. Si tenés líos fiscales y de balanza, si estás muy atrasado en tipo de cambio, o tenés un déficit comercial de 6%, te vas a comer una bruta devaluación. Y si el Estado tiene un bruto déficit y te saquea toda la plata que hay, y tenés a tus bancos muy endeudados, también vas a tener un problema monetario. Vas a tener una crisis monetaria y va a venir el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos dos cosas. Una que casi no controlamos, que es cómo producimos, y otra que controlamos, que es tener una crisis fiscal. ¿Qué quiero decir esto? Si yo tengo una crisis fiscal, es toda culpa mía. Es una crisis de políticos. Es de la sociedad, pero es política, en el término poli, griego. Y el otro, si tengo una crisis de balanza, es una crisis de cómo produzco, qué necesito importar y exportar y cómo me financio en el resto del mundo. Es mucho más pesada. ¿Por qué? Porque ahí incluye valores de producción culturales y todo lo demás. Y ahí viene lo triste de Costa Rica. Porque en América Latina siempre hubo 4 países para mirar. Argentina, Dead on the Water, ustedes tradúzcanla, pues si no ofendo a ningún argentino, mi madre es argentina. Chile,
Uruguay, no, Chile era el final. Uruguay, Costa Rica y Chile. Argentina, down. País de ingreso medio, recauda 40% y tiene 30% de pobres. Me encantaría saber cómo lo hacen. Después tienen Costa Rica, Chile y Uruguay. Uruguay, serísimos problemas. Un aumento muy grande de la presión fiscal, no resuelve sus empresas públicas y tiene un déficit imparable, con una población avejentada, una pérdida de productividad. Probablemente va a ser down dentro de poco. Y está quedando Chile y Costa Rica. ¿Cuál es la ventaja de Costa Rica sobre Chile? Costa Rica con serísimos problemas, usted lo conoce. Es la inserción internacional. Costa Rica está creciendo muy bien. Ustedes lo ven ahí, crece mejor que el promedio de... Voy a ir muy rápido, después ustedes la pueden ver con más calma. Pero está creciendo muy bien y si ustedes ven, esos son los ingresos per cápita, más o menos a paridad de poderes de compra. O sea, tratamos de medir aquellos bienes que no se transan en el mercado, le damos un valor, Chile está arriba, Uruguay está segundo y después está Costa Rica por encima del promedio de América Latina. Pero ¿qué pasa con Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica tiene mejor inserción que Chile? Porque Chile, 5 productos son el 85% de sus exportaciones. 50% del cobre con el molibdeno, después a eso le sumamos la parte de forestry, la parte forestal, no mucha industrialización, y después viene el vino y las frutas, que yo lo sumo al vino y la fruta, y último el salmón, 85%. ¿Ah? Costa Rica tiene una mejor inserción internacional porque vende un sectorcito ahí pequeño, agrícola, pero de buen nivel, con la piña, con el café, con el melón, con la banana. Tiene el back office de América Latina, de Centroamérica para el Caribe, porque en los demás países te matan los gerentes o no tienen capacidad para saber inglés y tener la capacidad cultural, esa es la cruda realidad, ¿no? Aún países como Panamá no tienen el nivel que tiene Costa Rica, y después tiene una pequeña industria light que la va peleando, fabriquita de muebles, un poco lechería, etcétera, etcétera. Está relativamente bien balanceado. No es la mejor producción de América Latina. La mejor producción de América Latina la tiene, sin lugar a dudas, México. Porque México produce industrialmente, es uno de los pocos países, ya ni Brasil es industrial, Brasil es agropecuario. Ni hablar de Argentina, de Uruguay, que tenemos más ingresos, pero somos agropecuarios, dependemos de la soja, son republiquetas novilleras, bananeras o cobreteras como Chile o como Chile y Perú, que son de cobre y oro. O sea que la inserción de Costa Rica es una mejor inserción de todos, pese a que su producción no es la mejor es la de México. Pero ¿cuál es el problema de México? Que los pobres mexicanos tienen un cliente grande, que le lleva el 80 y pico % de la producción. Entonces, el día que el monstruo se mueve, a la miércoles Chile. El día que China diga, no importo más cobre, a la miércoles Chile. Ya le pasó con el guano en 1800. Y el día que la carne saque impotencia, casa impotencia, femenina o masculina, Argentina y Uruguay, un saludo cordial. Va a ser mucho peor con la soja, porque se nos va a llevar a Brasil y a Paraguay también, que están dando bien. Entonces, la inserción internacional de ustedes es buena. ¿Por qué es buena? Bueno, porque tienen esa mezcla de turismo, el agro de cierta cosa, y casi todo además producto del proceso de la Segunda República, que es a donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una sola ruina. Hasta Belice tiene mejores ruinas que ustedes, porque tiene la ruina jesuítica, yo que me eduqué en los jesuitas. Pero esa es una cosa muy buena, porque quiere decir que todas las ventajas que ustedes tienen son servicios dados por la educación. O sea, tienen seguridad, por lo menos por el momento, vamos a ver cuando se caiga Nicaragua si después no pierden la seguridad. Pero todo acá está controlado, todo. Hasta aún servicios no santos están controlados. Entonces, no es que uno diga, qué lindo tener las pirámides, ¿no? Porque como decía mi compañero egipcio en Harvard, decía, en las pirámides habían dos tipos de gente. Los que hicieron las pirámides, que esos murieron todos, y después los otros que se reprodujeron y nosotros somos los herederos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? La inserción internacional de Costa Rica es muy buena. Entonces, ¿cuál es el problema de Costa Rica? Si tiene una buena inserción internacional, quiere decir que su aparato productivo es relativamente bueno, pese a que no tiene industria, porque no puede tener industria, porque tiene 5 millones de habitantes y 50.000 kilómetros cuadrados. Entonces,
tiene un problema público, del sector público, que es el que vamos a ver ahora. Hay tres problemas públicos, tres problemas. Hay un problema de déficit lo que yo llamo financiero fiscal, el problema financiero fiscal, que es cómo voy a financiarme ahora. Hay un problema fiscal, que es la sostenibilidad fiscal, de la cual voy a hablar poco, que es las medidas con las cuales yo mantengo la sostenibilidad. En otra palabra, cómo bajo ese maldito déficit y lo dejo en un 3 y pico %, que dado que Costa Rica crece más del 3%, porque tiene una buena inserción internacional, yo lo puedo financiar. Y hoy estoy en 7 y pico. Y el otro problema, que es el que yo sí quiero hablar, y los últimos 5 minutos cortaré todo y hablaré, es el problema de productividad a nivel macrofiscal, que es el problema fiscal institucional. Hay un problema fiscal y financiero, cómo ustedes sobreviven con esta reforma que no alcanza financieramente, cómo logran la sostenibilidad haciendo los ajustes para que en el largo plazo ustedes sean sostenibles. No es un problema de liquidez, ahora es un problema de solvencia. Y por último, el problema de desarrollo, que es el fiscal institucional. ¿Ok? Muy bien. Eso es como se mide el déficit en el mundo. El déficit en el mundo no se mide por el gobierno central. Y la deuda no se mide por el gobierno central, se mide por toda la deuda. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el ICE y tienen Recope. Lamento decirles que Recope no es Petrobras. Petrobras tiene activos, Recope no. No es Pemex. Pemex tiene activos. Entonces ustedes, el día que caiga el gobierno, cae Pemex, cae el ICE, caen todo como si fuera un dominó. Entonces, es como en Uruguay, sumamos todo. Por eso a todos los países se les suma todo el déficit. Y acá se vive obsesionado con el gobierno central, donde se maneja solo el 35% del presupuesto. Entonces, esto es lo que es. La buena noticia que les tengo, que esta vez el déficit es más alto en gobierno central, pero el resto del sector público no lo van a tener, porque el ICE ahora está registrando con las NIF y tiene pérdidas. O sea que el 1S perdieron la mitad. Y en el gobierno central tienen una ventaja horrorosa, y es que van a aumentar el desahorro público. ¿Por qué van a desaumentar el ahorro público? Porque ustedes es el país que invierte menos a nivel de gobierno central de toda América Latina. Invierten 1.7. Por eso es que me tardé 50 minutos en llegar acá, en una cosa que normalmente la haría en 15. O sea, ustedes no tienen inversión física. Tienen sí inversión, el 8% en educación. Después hablemos si rinde o no rinde. Esa es otra historia. Yo creo que en el largo plazo ha rendido, si no ustedes no estarían acá. Estarían a los balazos dominados por la droga, como en otros países. ¿Ah? Entonces, después el tema será cómo mejorarlo. Cómo pasar. Yo vengo de la reforma de Chile, que no me la pudo cambiar mi compañero Larraín en Harvard, me la puso un amigo mío. ¿Para qué se hizo? Para que los chilenos pudieran financiar hasta el 70% de la educación, manteniendo niveles de calidad, y abierta pudieran financiar el 70% de la educación terciaria. ¿Tá? En Chile se gradúa 32% de la gente de educación terciaria. En Costa Rica y en Uruguay el 38%, pero de la secundaria, nos van a pasar por arriba. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que tienen un problema grande de ahorro público. El sector público desahorra brutalmente. Primero, porque no recauda como debe recaudar, y segundo, porque gasta como marinero borracho. Entonces, si ustedes ven ahí, esta es la formación bruta de capital fijo. Esta es la que vale. ¿Por qué? Porque si yo en Uruguay digo la inversión en Uruguay es 4%, y está mejor que Costa Rica, un poquito como está ahí, eso es mentira, porque ahí están las empresas públicas. Y las empresas públicas, Argentina no las cuenta porque no tiene. Brasil sí las cuenta porque tiene Petrobras y tiene. Entonces, ustedes tienen un problema muy serio de largo plazo de mejorar. O sea, no puede ser que ir a Guanacaste lleve 4 horas. Yo voy a Punta del Este en 1 hora todo el año, y Uruguay es un desastre en términos de carreteras. Dominicana es mejor que Costa Rica y tiene el ingreso 40% menos. Nicaragua es mejor que Costa Rica y le exporta a la gente a Costa Rica, aún cuando a Nicaragua le va bien y crece.
porque hay un nivel de ingreso diferente y un nivel de servicios públicos diferente. Y por eso ustedes, creciendo al 4%, mantienen 20% de pobreza y 10% de educación, de desempleo, porque buena parte de eso es importado. Y lo será importado por mucho tiempo, mientras la diferencia de ingreso entre Costa Rica y Nicaragua lo sea, va a haber gente que se va a venir, aun cuando a Costa Rica, que le ha ido muy bien económicamente, a Nicaragua le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque la gente tiende a migrar donde tiene los mejores servicios. No es el caso patético de la Argentina, que tiene un ingreso per cápita parecido al de Chile y Uruguay, gasta 40% del PIB, o sea, gasta un 50% más que Chile, y Chile tiene 10% como Uruguay, Chile y Uruguay tienen más o menos 10% de pobres. Uruguay tiene un 20% más de presión fiscal. O sea que eso importa cómo uno gasta. Entonces quiero ir rápido para decirles, yo me voy a concentrar, porque si les hablo del problema fiscal, el problema fiscal es ¿qué impuestos se cobraron? Yo de eso voy a hablar muy rápido porque no le voy a pegar a la reforma porque todavía no se votó la segunda parte. Y no me gusta golpear un cadáver cuando todavía está caliente, ¿no? Pero digo, y la reforma fiscal es una de las reformas fiscales más grandes que ha habido en América Latina. Una de las más grandes. Va a rendir como 3 puntos del PIB en 4 años. Pero ¿cuál es el problema? Que en el corto plazo hay que financiarse, porque la reforma va a rendir 4 cuando mi déficit es 7,6. Tengo que ver. A ver, todo lo que masacré la inversión, con lo que me cayó, voy a tener que verlo. Avíseme cuando me falten 2 minutos, que quiero llegar a la parte de productividad. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué ha pasado? Lo mismo que yo dije cuando subió el video de Mussolini. Le dije, usted pierde el investment grade en septiembre. Perdón, usted lo pierde a fin de año, lo perdió en septiembre y después va a entrar a tomar plata de las empresas públicas. Y ustedes lo pueden ver ahí, cuánta parte de los patrimonios está invertido hoy en el sector público y en especial en el sector público financiero. Sector público es rentable. Por ejemplo, el INS, muy rentable. Sin embargo, tiene más bono de deuda pública que capital. Y eso va a repercutir, obviamente, cuando el gobierno o el Banco Central quede sin recursos, va a haber una gran presión sobre el tipo de cambio, y no va a poder defender las reservas porque parte de las reservas no son de él. El banco, todas las reservas se cuentan, acá hay más o menos 2.000 millones, que son en realidad los encajes. Entonces tenemos un problema de corto plazo, que es lo que plantea la ministra, de cómo nos financiamos mientras entran estos. Yo estoy más con el Ministerio y con el Banco Central, porque están ahí haciendo cálculos, y el Banco Central dice 3,7, el Ministerio dice 3 con algo. Yo estoy más cerca del Ministerio. Creo que es, en mi gusto, más conservadora la estimación y más razonable. Entonces, lo que importa es que, más allá de que sean 3, o 3,5, o 3,2, y sin sumar la amnistía que va a dar medio punto del PIB, tal cual dice la ministra, estamos completamente de acuerdo con ella, en casi todas sus estimaciones, siempre es muy cuidadosa. Hay un problema financiero serio en el corto plazo. Y la propia ministra lo dijo el otro día, no tengo hoy para pagar los sueldos y con lo que me va entrando voy a ir pagando. Pero eso voy a tener que refinanciar y el año que viene hay una cantidad muy grande, 8 billones de dólares de refinanciamientos, que muy probablemente se refinancien todos. Pero es importante saber de que ese problema existe. ¿Dónde nace esto? Bueno, que no solo se ha gastado mucho, sino que además la presión fiscal ha bajado en Costa Rica. Costa Rica ha subido la presión fiscal, pero la de salarios, porque cobra como 10,9 algo en seguridad social, pero en impuestos tiene una de las presiones más bajas que hay. Además, no solo es baja, es como 5 o 6 puntos menor que la de Chile, menor que la de Uruguay. Olvidémonos de Brasil y Argentina porque esos se fueron de los charts. Ya están en 20 y pico, pero presiones razonables, 14,5% para el nivel que tiene Costa Rica, no cuando en Chile es 20%. Estoy hablando de la presión impositiva, estoy sacando la presión sobre los salarios, que aquí es muy alta. Entonces, es lo que ustedes ven ahí, e inclusive bajó. Entonces, la reforma fiscal y crecimiento. Me voy a saltear todo esto porque en muchas de estas gráficas yo no creo. La estimación que ustedes tienen que tener es muy grosera. Es siempre mejor una reducción de gasto que un aumento de impuestos, pero cuando usted debe 7%, tiene que hacer las dos.
¿Me explico? O sea, yo podría hacer un ajuste, no en Paraguay, que tiene un déficit de 1,5% del PIB y la deuda es 18% del PIB. Ahí yo quisiera trabajar en el Banco Central porque tener una beca, ¿no? ¿Para qué estamos? Nada. Excepto que Argentina se recontracaiga o Brasil, me voy a reír. ¿Ah? Pero acá es muy importante saber que es obviamente mejor por gasto que por ingresos, pero no voy a poder hacerlo sin ingresos. Y todos sabemos que esta reforma, de alguna manera, en los ingresos fue minada, las cooperativas, los bancos con la sin capitalization rule, los productores agrícolas, etcétera, etcétera, en ingresos y también en egresos, por más que se puso la regla, no se pudo rebajar todo, ni ahora se van a rebajar las pensiones de lujo, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a perder más tiempo en el fiscal. Solo les quiero decir que más o menos, si usted ve en los libros publicados, Banco Mundial, nosotros, el ajuste es 4,5. Si tiene un ajuste de 3 para llegar a la sostenibilidad, falta un puntito y medio, pongamos 2 puntos, entre 1,5 puntos y 2 puntos, eso es lo que hay que planear en el futuro para tener la solvencia. Tenemos un problema de corto plazo, tenemos un problema de mediano plazo, que es la solvencia. No tengo tiempo de hacerla y me quiero ir a lo que realmente me importa. ¿Va? Después podemos discutir, el IVA no es problema. La regla fiscal vamos a dejarla. Esto es lo que han crecido los gastos, ustedes lo pueden ver, una cifra muy importante, han crecido 6% de 2007, el gasto corriente, los salarios prácticamente 3 puntos y pico. Pero yo quiero ir rápidamente a la institucionalidad de largo plazo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de fiscal, sino que se trata de cómo reactivo. Y entonces yo voy a ir al fiscal de largo plazo. No voy a ir a decirle, eso lo dejo para los expertos, que si doy las zonas francas, que si doy esto, que si doy este beneficio, que la educación dual, todo eso. Yo estoy seguro que voy a estar muerto cuando todo eso dé resultado. Entonces, no me preocupa tanto. Entonces voy a cosas más duras. Ha habido grandes procesos en América Latina de éxito. Por ejemplo, si ustedes leen Argentina, les van a hablar de la generación liberal del 880, de 1880. Es la generación que se basó en los principios de una persona llamada Sarmiento, que fue el que generalizó la educación. En Uruguay fue Varela. Brasil no tuvo a nadie, porque Brasil cuando va a la República no se encarga. Y ustedes que tuvieron la reforma de Dengo, a posteriores, que entró un poco tarde. Nosotros entramos como 1880, porque Varela y Sarmiento eran amigos y además había una constitución muy liberal, que fue la inserción internacional. En particular de Argentina y de Uruguay, teníamos muchas vacas, muchas ovejas, el país crecíamos porque crecían las vacas y las ovejas, como ahora crecimos por los precios. Tampoco fue que fue un esfuerzo muy grande, pero sí tuvimos una cierta educación que nos permitió hacer tener una mejor sustitución de importaciones que al final terminó un desastre, ¿no? Ustedes conocen lo que es el proceso de sustitución de importación. Después en los 70 Brasil aplicó la sustitución de importaciones, le fue notable, no cambió, no liberalizó en los 90, se fue a la miércoles. Pero la generación del 70 todo el mundo se acuerda. Del vallismo de Uruguay todo el mundo se acuerda, porque fueron las épocas de las vacas gordas. No supimos seguir. O sea, los vallistas se murieron, como los que hicieron la pirámide, y quedamos los sucesores de esto que somos todos tarados. Ustedes tuvieron o medio tarados. Un día les voy a hablar de Uruguay, por ejemplo, hay un líder político que fue 2 veces presidente, acá lo adoran. El día que yo entré me encontré, donde hay un costarricense, hay salsa Lizano. Él fue 2 veces presidente, 2 veces diputado, 1 vez senador. Y ahora el partido, que cuando yo nací tenía 55% de los votos, vota más o menos 15%. ¿Va? Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes tuvieron una segunda república. Y la segunda república fue brillante, porque ustedes pudieron vender democracia y vivir de vender democracia hasta ahora, porque ya la gente no les cree mucho. ¿Ah? Y entonces, mataron el ejército, que es brillante, crearon las empresas públicas, pusieron las rentas afectadas, o sea, tengo que financiar un poquito más de educación, o los bomberos. Bueno, poné un impuestito, pero si lo hacemos así, bueno, no crear una Guardia Nacional, en fin, una serie de cosas importantes y sobre todo un impulso brutal a la educación. Eso fue una generación que es tan brillante como fue el Brasil del 70, como fue la generación del 880 en la Argentina, ¿no? Bajo básicamente los principios de Sarmiento y la Constitución Liberal de Alberdi, o como fue el vallismo en Uruguay. Y yo no soy vallista, yo soy blanco.
¿Ok? Soy del Partido Conservador. Soy de la izquierda del Partido Conservador. Entonces, no hay un mérito para eso, como también hay un mérito para la concertación. La concertación chilena, en los 90, Chile creció bárbaramente. Ustedes fíjense, no creció durante la época de Pinochet, creció cuando aplicaron los principios de Pinochet en democracia. Entonces todo el mundo habla de eso, la gente no habla de la Segunda República de Costa Rica. Pero ¿cuál es el problema de la Segunda República de Costa Rica? Que es el problema que le cuesta a todos, un poco también como el peronismo, que tuvo su suceso durante un periodo porque hizo sustitución de importaciones antes que Brasil en los 70. Es que la gente se enamora de eso y le cuesta cambiar. Y ya no es un problema de si soy peronista, calderonista o figuerista, o vallista, o de Aparicio Saravia, que es mi líder, que fue el que nos dio el voto secreto, porque Valle no querían el voto secreto. ¿Tá? Todos los colorados nunca quieren el voto secreto, como son los dueños del Estado, gobernaron 90 años. O que uno no es tan liberal como era Alberdi. Pero ese es el problema. El problema es que nos cuesta cambiar. Entonces tenemos un ministerio de Hacienda que solo gobierna el 34% del presupuesto, cuando en todos los países del mundo gobierna del 70% para arriba. Y por eso va a ser muy difícil de poner una regla fiscal. La segunda, ustedes tienen un Ministerio de Salud que está en la caja. La caja es, la gente habla de la República del ICE, la caja es una república, porque fija sus propios impuestos. Les quiero decir que en el mundo civilizado nadie fija sus propios impuestos, lo fija el Parlamento, no taxation without representation, 1778, Estados Unidos de Norteamérica. Por eso los que vivimos en Washington decimos no podemos elegir. Entonces, es el Parlamento el que tiene que decir cuánto me vas a sacar para darme salud. Y además, esa salud en general, el 80% está en el Ministerio de Salud. Y el que controla el gasto en salud, al final, es el ministro de Hacienda. No mezclo con las pensiones y no mezclo que no sé bien de si el hospital es de la caja o no es de la caja o qué. No son como acá Costa Rica, que subió en 4 años en un periodo 100% los gastos cuando la inflación fue 20%. ¿Por qué? Porque los ingresos los fija el Parlamento. No taxation without representation. No gastation without representation también. ¿Ah? Segundo, los sistemas de pensiones son deficitarios. Eso lo tiene todo el mundo, no se preocupen. ¿Tá? Ustedes han bajado ahora las pensiones del Poder Judicial. Se defiende bien el Poder Judicial acá. Miércoles. Son peores que los defensas uruguayos, dan más lata que los defensas uruguayos. Inclusive con las pensiones de lujo. Pero también muchas vienen de la educación. La educación tiene el 8% y difícil bajarlo, ¿no? Veo la publicidad. Entonces, en todos los países del mundo, cuando se le da el 8%, se pone otro tipo de cosas. Y yo festejo que tenga el 8%, y me parece razonable el 8%, y no estoy justificando. Solo quiero decir que tiene que haber quid pro quo. Y que cuando yo doy rentas afectadas, las rentas afectadas tienen un problema. Y es que yo le doy rentas afectadas a los bomberos. En Uruguay se le daba rentas afectadas a los bomberos. Se cobraba el cigarrillo. Como después asesinamos a todo el mundo, porque el tabaco es malísimo para la salud, yo no fumo, ¿tá? Es malísimo para la salud, pero buenísimo para el fisco. ¿Por qué? Porque tiene un efisema, se muere en 2 años, lo lamento mucho, pero me aportó 40 años como un león. En cambio, los gordos como yo, ¿no? Tenemos diabetes, todas esas porquerías y vivimos como 40 años, gastamos en la caja, digamos, nos tienen que atender y todo lo demás, y comemos comidita que está exonerada de IVA, así que estamos bárbaros. O sea, es muy bueno para la salud, pero fiscalmente un desastre. Entonces, la cruda realidad es que ustedes deben pensar en ese sentido de que las rentas afectadas, tenían los bomberos uruguayos, no sabían qué hacer con la plata. Y nadie le controlaba qué caramelo hacían con la plata. Entonces, esto es un poco parecido a un nivel mucho más complejo, porque son 8 puntos terciarios de educación. La otra, ustedes son el país con más instituciones, tienen 330 instituciones. Yo que soy del impuesto a la renta, así que a mí soy autor de una forma de impuesto a la renta, adoro el impuesto a la renta. Y el impuesto personal, el que ustedes pagan, ¿no? A veces Iglesias, cuando era presidente del banco, venía y me decía, vos sos un fiscalista feroz. Le digo, ¿hay otro país que está sufriendo mis impuestos? Gente muy mala. Pero la cruda realidad es que hay que tener un poco de control. Yo soy keynesiano en el corto plazo, pero en el largo plazo soy
más conservador que von Hayek. No podemos gastar como marinero borracho, porque yo sé lo que cuesta conseguir un peso, porque me dedico a reforma tributaria. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que pensar es que no se pueden tener 330, o sea, se crea una para, en fin, los jugadores de fútbol retirados, otra para los jugadores de básquetbol que no juegan con la mano izquierda. O sea, hay un límite para esto y hay una forma de unificar a las instituciones y no vivirlas creando, pero eso se creó porque en la época de bonanza a todo lío le creábamos algo, que después no sabemos para qué caramelo teníamos esta institución. Para controles de precios tienen Dominicana, tienen 600 tipos en control de precios en Dominicana y los precios son todos libres. Y los que no son libres están fijados por el gobierno. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar, las 330. Y después tienen el ICE, que la acusan de república, pero no es una república porque ella no fija sus propios ingresos. Ella los quiere fijar, pero el ARECEP la embroma. Otra gran institución costarricense, el ARECEP. En los países pequeños, para controlar a monstruos como las telecomunicaciones, caso Uruguay, Paraguay, Ecuador, ponemos una cosa que se llama control de telecomunicaciones. Eso tiene 50 tipos. De los 50 tipos, 20 son secretarias, choferes y todo lo demás, que está muy bien. Técnicos quedan 10. Imagínense ir a negociar 10 técnicos del Uruguay con Claro o con Telefónica. Ustedes lo crearon y eso más o menos hacen que, digamos, no quiero ser grosero, pero es que no les dan eficiencia, pero cuando el petróleo baja, le bajan un poquito la gasolina. En los demás países nos violan, porque no hay control. O sea, baja la gasolina, baja el petróleo, no nos bajan nada. ¿Me entienden? Entonces, el ARECEP es muy bueno y tiene el ICE, pero el ICE es la mayor constructora de este país, 1000 y pico de personas, que después no pueden vender su cosa. Bueno, ahora creo que los van a poner a hacer carreteras y todo lo demás. Tiene telecomunicaciones y tiene energía, producción de energía. La producción de energía está cambiando brutalmente, me toca ir. Las telecomunicaciones también. No sería bueno separarlas, digo, porque yo apenas sé algo de gasto, digo yo, saber telecomunicaciones y energía a la vez. El tipo tiene que ser un monstruo, yo nunca vi una cosa igual. Es más, el otro día en la prensa, estaba escuchando la prensa y dice, no, pero lo que pasa es que en el mundo del futuro las telecomunicaciones se van a pasar la energía por, a mí me sonaba de loco, ¿no? Se va a pasar la energía por telecomunicaciones. Y el periodista, que es uno de los periodistas más serios del país, le dijo, eso ya lo dijo Tesla. Pero Tesla se murió hace 70 años, todavía no hemos hecho un carajo. No he visto ni un trabajo de MIT donde me manden por Wi-Fi la energía. Entonces, ¿qué quiero decir? Estas son las cosas que uno tiene que ver. Yo no digo ni privatizar o hacer PPP, no estoy diciendo eso. Es que uno convive con cosas que no son ya racionales o que no pertenecen a este siglo. Y estos cambios yo creo que son más importantes que crear un consejo de la competitividad donde al final se para el que produce leche y dice, no, a mí no. O el que produce vino, porque lo he visto, no, vino no. O sea, gallinas tengo, ¿no? Los empresarios se parecen a aquel viejo chiste del Partido Comunista, ¿no? Vamos de ahora en adelante, vamos a agarrar todas las vacas y las vamos a dividir. Sí, decía el que estaba adelante. Ahora vamos a agarrar todas las ovejas y las vamos a dividir. Entre todo lo que estamos. Ahora vamos a agarrar la gallina. Dice, no, gallinas tengo. Entonces, todos los cosas de competitividad son como el viejo chiste que se hacía sobre el viejo Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que digo? La reforma de la institucionalidad, y esa institucionalidad es fiscal, es del Estado, es por donde yo creo que uno tiene que mirar. Y recuerden, 3 problemas: cómo sobrevivir en corto plazo, cómo lograr la estabilidad, y que es el cambio, en mi criterio, el más importante. Muchas gracias. Muchas gracias a don Daniel Barreix. Para terminar esta conferencia de hoy, tenemos a doña Mónica Araya, presentadora y productora del programa Crece Costa Rica. Doña Mónica.
Yo voy a ir volada y primero que nada quiero saludarlos y disculparme por mi tardanza. Realmente se suponía que llegaba temprano el día de hoy, pero el vuelo lamentablemente se retrasó casi 2 horas. Así que, bueno, y además la presa. Me disculpo porque debía haber llegado mucho antes. Y voy a ir volada porque varias de las filminas que he puesto ya las han hablado mis compañeros, entonces les dejo la presentación en términos generales. Me llamó mucho la atención. ¿Dónde está la presentación? Búsqueda. ¿No tenemos la presentación ahí? Ahí va. Ahora es la tecnología, antes era el avión. Voy a ir avanzando mientras buscamos la presentación porque no quiero atrasarlos más. Yo quería irme a lo básico porque, vamos a ver, somos economistas, yo soy administradora de empresas con énfasis en economía y finanzas. Estuve en Banex cuando doña Rocío estuvo ahí, trabajamos juntas y obviamente todavía sigo siendo economista con énfasis en finanzas y tengo algunas críticas con relación a la administración de la deuda pública, ¿verdad? Y cómo se ha venido administrando desde el gobierno anterior, que además sigue siendo un factor importante en el tema del déficit fiscal y obviamente en el tema de la competitividad y la reactivación económica. Me llama mucho la atención y quería como regresar un poco a lo básico, aunque conocemos perfectamente lo que significa economía, a veces se nos olvida realmente de dónde viene epistemológicamente hablando. Y oikos, viene de oikos y de nemien, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La administración del hogar. ¿Por qué me voy a eso? Porque se nos ha olvidado administrar. Y vamos a ver que el reflejo, y uno de los temas más importantes, es que estamos viendo un reflejo de cómo la familia administra sus fondos, cómo estamos administrando el Estado. Al costarricense acabo de ir a una presentación, tranquila, si quieres después se podrá así. Me preocupa porque acabo de ir a una presentación de un informe de Unimer sobre a nivel nacional lo que piensa el costarricense. Fue una encuesta de casi 4 millones de personas, o sea, prácticamente completa. Yo no sé si ustedes fueron llamados, pero el costarricense piensa que ya está en la crisis, Un 80% de los entrevistados decían, ya estamos en la crisis, pero a mí no me va a tocar. Yo voy a estar mejor el año entrante. El vecino no. Y qué interesante, porque dice que no le preocupa lo que hace el gobierno, pero sí la municipalidad. Sin embargo, no van a votar en las municipalidades, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver que aquí hay un tema de la mentalidad y la cultura del costarricense, de que los problemas no son nuestros, ¿verdad? Y que los problemas los tienen que arreglar otros. En una de esas encuestas que hizo Unimer decía que estaban conscientes los jóvenes, nuestros jóvenes, de que había que hacer algo en el tema de la administración económica, en la administración financiera y en el tema ambiental, pero que no era problema de ellos, que ellos estaban esperando a que otros hicieran la solución de esos problemas. Estamos hablando de que el 53% de nuestros millennials votan dentro de 3 años. Y esa es la forma de pensar nuestra, ¿verdad? Ok, voy a pasarme todo esto. Nada más quería hacer un recuerdo con relación a lo que pasó en los años 80, porque han hablado de crisis y crisis y crisis, y bueno, como lo habíamos hablado hace un rato, ¿verdad? Resulta que en los años 80 tuvimos un problema porque veníamos precisamente del sistema de sustitución de importaciones, un mecanismo completamente agotado. No queríamos pasar a otro proceso donde se creció considerablemente en el gasto público por la creación de nuevas empresas para poder fortalecer el sistema de la banca, del gobierno central, y obviamente no se hicieron las medidas correspondientes a la venta de instituciones. También se nos incrementó internacionalmente las tasas de interés, el petróleo se voló, ¿verdad? Y resulta que nuestra deuda estaba por arriba del 54%. ¿A ustedes les parece algo parecido a lo que estamos viviendo? No se tomaron las medidas a tiempo en cuanto al tipo de cambio y en cuanto a la administración de la deuda pública, ni en cuanto a la reducción del gasto. Yo quiero celebrar el hecho de que, aunque ha sido muy difícil, y como lo dijeron ahora mis compañeros anteriormente, me alegra que haya pasado la reforma, aunque estoy en contra de algunos temas de la reforma, y creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor y con mucha más antelación, porque creo que se esperó demasiado, ¿verdad? Y que hubo temas que eran políticamente inviables y que aún así se manejaron
en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso es otro cantar. La reforma está y espero en realidad que se incorpore pronto a este proceso. Ahora, de esa época a la hora, ahora tenemos una ventaja. Como lo dijeron mis compañeros, nosotros tenemos una economía de exportaciones insertada a nivel mundial. Exportamos más de 4.600 productos a 146 países. Ya no dependemos de 4 productos de exportación, pero sí tenemos un problema muy serio. No toda la economía costarricense está insertada en ese proceso internacional. Entonces, ha sido un grupo, ¿verdad? Ya sea pymes, medianas y las grandes empresas que han logrado insertarse en el comercio internacional, pero no toda nuestra economía está inserta en esa economía internacional. Países reconocidos por su protección en la biodiversidad y además en la generación de productos, hemos hecho cosas bien. Y obviamente nuestra gente, como lo dijimos hace un rato y lo vienen diciendo los compañeros con relación al tema de la educación, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué cosas no hemos hecho bien. Vamos a ver, el crecimiento constante del PIB. Hemos venido creciendo todos los años. Esto no es un tema del crecimiento del Producto Interno Bruto. No ha sido un tema de que no hemos logrado los cambios estructurales de nuestra producción, ¿verdad? Creo que inclusive hemos logrado ser exitosos en muchos productos, ¿verdad? No es un tema de ingresos, es un tema de la administración de los fondos y de los gastos. Y lo mismo pasa en la familia. Logros sociales, voy a ir rápido. La educación, bueno, veamos que Costa Rica está muy bien posicionada según la OCDE en el tema de educación. La tasa neta de matrícula educativa primaria, no necesariamente así en secundaria, ¿verdad? Logros sociales, la pobreza ha sido, digamos, la pobreza absoluta, relativamente bien con relación al resto de nuestros países competidores o de América Latina. La satisfacción de vida, bueno, precisamente este informe que les digo que revisé la semana pasada de UNIMER hablaba de Costa Rica pura vida, porque sigue pensando que no importa lo que esté pasando, nosotros vamos a seguir viviendo bien. Es una forma de pensar del costarricense, ¿verdad? Pero curiosamente da un nivel muy alto de satisfacción independientemente de las circunstancias financieras o económicas del país. Sin embargo, tenemos un problema serio de desigualdad y va en aumento, ¿verdad? Y eso es sumamente preocupante. Tenemos un sistema de desigualdad que ha venido creciendo constantemente. Las tasas de empleo son bajas, ¿verdad? Tenemos tasas de empleo bajas. La economía debe de estar al servicio de la población para generar empleo y empleo digno. Y hemos estado fijándonos en la economía como un fin en sí mismo, sin realmente fijarnos si las políticas económicas que estamos estableciendo en el país son suficientes o necesarias para la generación del empleo. El desempleo es alto, por consiguiente. Ahora bien, precisamente son los jóvenes y las personas menos calificadas. Vamos a ver. Tenemos un impuesto del sector privado que le paga el INA, ¿verdad? El INA fue una gran institución, como lo dijimos hace un rato, pero resulta que un 70% de los graduados no salen con trabajo, porque las carreras o los cursos que se están dando en el INA no son cursos de lo que la gente necesita para generar empleo. Lo mismo nos pasa con las universidades. No es un tema de que nosotros no tengamos empleo, es que los graduandos que están saliendo de nuestras universidades no están saliendo graduados de las universidades a los cuales nuestras empresas privadas que sí están dispuestos a invertir en el país, están saliendo los graduados necesarios. Hay un desenfoque entre la parte profesional y educación, tanto de corto, la parte técnica, como la parte de educación universitaria. No hay forma, y esto ha sido un problema sostenido en los últimos 15 años, porque tenemos la República de la Universidad de Costa Rica ahí enfrente, y cuando el sector privado quiere decirle a la universidad, señores, estamos en un tiempo de disrupción, donde la tecnología, ¿verdad?, nos va a traer a nuevas carreras, a nuevos empleos, y nosotros no queremos hacer el cambio, como tampoco lo hace el ICE. El ICE ha sido, yo digo de alguna u otra manera, encefálicamente hablando, el pensamiento es
de hidro. Pero toda la parte de generación eólica, térmica y otras generaciones solares, aquí se han ido las inversiones en Costa Rica porque no se ha querido pasar a otra tecnología de generación de energía. Nosotros perdimos la inversión de Samsung en Costa Rica, en Guanacaste, para la generación de energía solar más grande de la región, porque no se quiso invertir o hacer una alianza público-privada entre el ICE y Samsung en la generación de energía solar. La utilización de la mano de obra es alta debido a largas horas de trabajo. El tico trabaja muchísimo, ¿verdad? Vean dónde estamos, lo que hablabas hace un rato de la eficiencia. Les tengo una mala noticia. Somos los que menos producimos en las horas que trabajamos. Guatemala produce más que Costa Rica. Nuestra hora de trabajo en eficiencia es de las más bajas, por más educación que tengamos. Se puede decir que no hay países desarrollados o subdesarrollados, sino países administrados o mal gestionados. Bueno, ahí mi colega habló un poco sobre el tema del ingreso, ¿verdad? Y del déficit fiscal. Y aquí la gran pregunta es, la reforma, porque he oído mucha gente, es que necesitábamos la reforma no es suficiente, no es suficiente. Lo que hizo la reforma es darnos un oxígeno de unos cuantos meses, ¿verdad? Y tal vez para ponernos un poquito en contexto, personalmente, como presidente de CRECE, nosotros tenemos una asociación que lo que hace es un grupo de profesionales de diferentes áreas de la parte economía, fiscal, médica, etcétera. Estamos ayudando en propuestas para política pública, ¿verdad? Fui parte del grupo que constituyó el equipo económico de Fabricio y hicimos todo un estudio para poder ver cómo estaba el tema de la titularización, la colocación de la deuda, el déficit fiscal. Entonces, también teníamos un conocimiento claro de cuáles eran los riesgos más grandes que podía tener el país en el proceso de la aprobación o no aprobación de la reforma, donde en lo personal creo que no solo la reforma era suficiente, había que entrar al país inmediatamente con políticas de reactivación económica, había que entrar con una muy buena administración de la deuda pública y había que entrar con mucha transparencia en los mercados internacionales para generar transparencia y tranquilidad al mercado. Aquí hay, como lo hablaba el compañero del BID, hablando sobre el impuesto de ventas. Sí, efectivamente es un impuesto de ventas pequeño o bajo con relación a otros países a nivel internacional y celebro el tema del IVA. Les comento que fui parte del famoso pacto fiscal cuando era presidente de la Cámara de Exportadores y en aquella época el sector sindical y las asociaciones solidaristas aprobaron la posibilidad de tener el impuesto al valor agregado. En aquel entonces, y ninguna otra reforma que hayamos planteado a nivel nacional en los últimos 20 años ha tenido ningún impuesto del valor agregado a la canasta básica, ni ninguno en América Latina. Creo que esto fue, en mi opinión, con todo el respeto, juponada de Hacienda. O sea, hubiéramos tenido la votación desde el principio si se hubiera quitado el 2%. Pero bueno, ese es mi pensamiento personal. El impuesto de renta también somos relativamente bajos con relación a otros países. Sin embargo, en el último informe de este año del Banco Mundial con relación al impuesto, al impuesto total, o el total de la carga tributaria a nivel empresarios, nosotros estamos entre los más altos en el mundo. O sea, si nosotros contamos impuesto de ventas, porque no tenemos IVA todavía y esperamos tenerlo pronto, creo que es importante trasladar y dar ese salto a la modernidad, ¿verdad?, del tema de impuestos. Agarramos todos los impuestos que paga el sector empresarial y estos datos no los doy yo, estos datos están en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el último informe del Paying Taxes 2018. Costa Rica está precisamente en el 58.3%. Según el informe Paying Taxes 2018 del Banco Mundial, el promedio de la carga
anda en el 40.5% a abril de este año. Cuando en Estados Unidos, aquí no se estaba tomando en consideración la baja de las tasas de interés que acaba de hacer Estados Unidos. Estados Unidos está bajando las tasas impositivas para reactivar la economía y traer inversión extranjera, ¿verdad? El promedio mundial anda en el 40.5%. Nosotros con todas las cargas impositivas, sin el IVA, sin la reforma actual, estamos en el 58.3%. Y eso también hay que compararlo a nivel mundial, lo que significa para las empresas tomar la decisión de invertir en Costa Rica. Ahora, con los empleados que tenemos del gasto público, tenemos una mala noticia, ¿verdad? Tenemos pocos empleados. Vean qué interesante, comparado con otros países. El número de empleados del Estado son pocos. Pero el gasto en planilla es de los más altos. Como lo dijeron, están muy bien pagados, ¿verdad? Y celebro la regla fiscal. Definitivamente, más yo le decía que hubiera preferido que fuera un poco más fuerte, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Costa Rica está pasando a tener que, por la misma crisis, porque parte de nuestra cultura es que estamos hasta aquí y hasta cuando estamos aquí, entonces empezamos a reaccionar, ¿verdad? El gasto en la educación, tenemos un 8% en la educación, ¿verdad? Sin embargo, la relación entre el desempleo estudiantil, el desempeño estudiantil y el estatus socioeconómico no está muy bien, ¿verdad? El gasto en educación es de los más altos y con los menores resultados de la región. O sea, no es solo cuánto gastamos y enorgullecernos que gastamos un 8% del Producto Interno Bruto en educación, es en qué estamos gastando, ¿verdad? Y la eficiencia y los resultados de esa educación para que esos muchachos puedan tener empleo cuando salgan de ahí. No la estamos teniendo. No estamos educando a nuestros muchachos en inglés, no estamos educando a nuestros muchachos en áreas técnicas, no están saliendo de colegios con las suficientes herramientas para poder entrar a, ojalá, con una legislación ya aprobada de la educación dual. Vean qué interesante, aquí tengo un error en el gráfico porque puse que la crisis del 2018 y en realidad era crisis del 2008. Veníamos relativamente bien con relación al déficit fiscal, al tema de los ingresos y al tema del gastos, pero teníamos el pensamiento de que para poder reactivar la economía íbamos a incrementar el gasto. Y se hizo un incremento en la contratación de empleados públicos. No solo es reducir el presupuesto, es que si nosotros lográbamos que el gobierno dejara de contratar sin tener que hacer despidos, solo eso bajaba casi un 2.5 del Producto Interno Bruto del déficit fiscal. Si las instituciones públicas siguen contratando personal por más regla fiscal, esto no mejora. Y hay muchas instituciones que siguen contratando gente. La deuda pública es alta en relación con los ingresos fiscales, financiando en su mayoría los gastos corrientes. Y aquí les voy a decir algo muy importante. El último informe de la Contraloría con relación al presupuesto nacional 2018-2019, lo pueden ver en la página de la Contraloría, una vez más consecutivamente dice que nuestro presupuesto nacional es ilegal porque seguimos financiando nuestros gastos corrientes y eso es ilegal, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir financiando el presupuesto como lo estamos haciendo, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos un tema. Deberíamos de pasar, y esto es un cambio radical, pero Costa Rica no puede seguir igual, deberíamos de pasar a un presupuesto base cero, donde la eficiencia de cada institución se mide, porque aquí hay mucho gasto y superávits de instituciones que se gastan porque hay que gastarlos, ¿verdad? Y también hay mucha ineficiencia de la no coordinación entre los diferentes ministerios y las diferentes oficinas. Muchos de ustedes han vivido que les abren la calle, ¿verdad? Les arreglan la carretera, después viene la IA, les hace un hueco y entonces después la municipalidad no lo cierra porque le corresponde la IA y entonces ahí tenemos ineficiencias de la utilización de los recursos.
El desempeño fiscal continúa deteriorándose. Eso ha sido históricamente, no me voy a quedar aquí. Y lo mismo que hablamos hace un rato. Vamos a ver, la reforma fiscal viene a ayudar con ese 34%. Vean la ley, esto es lo que hace Asamblea Legislativa. El resto está por presupuestos aprobados por la Contraloría General. No tiene control político. No tenemos ningún control político con el gasto y el presupuesto del 66% del Estado. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, eso es una proyección que hizo la OCDE con relación a si se pasaba la reforma o no se pasaba la reforma. Era importante poder pasarla, ¿verdad? El salario mínimo es alto y es precisamente también una de las formas en las cuales nosotros seguimos teniendo una economía muy informal. Más del 40% de nuestra economía nacional es informal. La informalidad continúa siendo persistentemente alta, ¿verdad? Y una de las formas de poder resolverlo es poner un transitorio en Asamblea Legislativa donde las empresas nuevas puedan pagar menos impuestos, ¿verdad? Tanto de renta del IVA e inclusive de la caja, y que vayan, conforme se vayan formalizando, vayan llegando a pagar hasta lo que le corresponde en un plazo de 5 años. Pero entonces esos son impuestos que hoy no tenemos ingresos. La burocracia, bueno, ya Roberto habló de ese tema, es realmente, vean en la posición que está Costa Rica, no lo voy a detallar porque ya lo hablamos. La burocracia como exceso de requisitos y controles que desfavorecen la competencia, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo que podría reactivar la economía muy importante. Costa Rica es un 35% más cara que el resto de Centroamérica en agroquímicos o en medicamentos, porque resulta que nuestro proceso de registro de productos es sumamente lento y sumamente complicado. Imagínense que pudiéramos pasar una legislación, podría hacerse por medio de decreto, pero realmente por temas de seguridad jurídica, que pudiera hacerse una legislación en donde todo producto farmacéutico y todo producto agroquímico que cumpla con FDA y la Unión Europea entra automáticamente en el mercado local, porque además, obviamente hay un control. Nosotros no tenemos mejores controles que Estados Unidos ni que Europa. Solo eso incrementaría la competencia entre las empresas y bajaría los precios hasta un 20%. ¿Qué pasó en el 2017-2018? Vamos a ver, no es solo impuestos. Si la confianza del empresario cae, los ingresos también, porque se deja de invertir. Entonces, la comunicación que haga el gobierno con relación a la generación de confianza de la economía es importante. De eso va a depender que yo quiera seguir invirtiendo o no para reactivar y tener más utilidades. La desaceleración productiva incide en el aumento de la pobreza inmediatamente. Se deja de creer en la economía nacional e inmediatamente cae el empleo. Suben las tasas de interés internacionales, subiendo aún más el costo de la deuda pública y la deuda de los costarricenses. Yo voy a ir un poquito más rápido porque no quiero quedarme aquí. Obviamente vemos una economía nacional mucho más vulnerable para el 2018. Ahora, ¿es suficiente la reforma fiscal? Con costos nos acabamos de cobijar las rodillas. O sea, así se los digo. Las rodillas es lo que hemos llegado a cubrir. Se requiere de una política clara e inmediata de reactivación económica. Por ejemplo, poder poner un sistema de control internacional en nuestras aduanas, que ya tenemos el crédito con el BID, fue aprobado hace 5 años, ¿verdad? Donde efectivamente no solo pongamos escáneres, porque no es suficiente los escáneres, sino que ponemos un sistema como el de la Agencia Mundial de Aduanas, donde nosotros cumpliríamos inmediatamente con los requisitos internacionales y además entonces impediríamos inmediatamente el contrabando y que Costa Rica cumpla con los requisitos de exportación y de importación de otros mercados, bajándonos los costos en tiempos y en costos de requisimiento de control de los contenedores que tenemos que pagar el exportador cada vez que llega a nuestro mercado meta, porque resulta que no cumplimos con los requisitos de control internacional. Solo eso nos mejoraría la recaudación y sería una medida de reactivación económica. La planificación de la deuda pública
el refinanciamiento de corto y de mediano plazo. No me voy a quedar aquí, pero sí creo que hubo un error más que un tema de déficit fiscal, y espero que haya sido un error conceptual del gobierno anterior en cuanto a la colocación y el presupuesto del año pasado y la colocación de la deuda de diciembre del año pasado. No solo en la forma en que se colocó, sino cómo se licitó. Tanto así que hubo una subcolocación de 600.000 millones. Y eso generó un hueco presupuestario mayor al que se tenía por el déficit fiscal. La ejecución de los proyectos de infraestructura, bueno, lo hablamos aquí también, tenemos una subejecución de proyectos que tenemos créditos aprobados, inclusive en la historia hemos tenido créditos de restauración, por ejemplo, de Limón, y que nunca se ejecutó el proyecto del financiamiento para la ciudad puerto, ¿verdad? Entonces también tenemos un problema de ejecución de proyectos de infraestructura. Riesgos climáticos. Crucen dedos de que no se venga una tormenta tropical, porque no hay presupuesto para una emergencia. Y cuidado con el tema de las materias primas a nivel internacional, porque todavía no estamos teniendo incrementos en el precio del petróleo ni de otras materias primas que son importantes y que dependemos de ellas internacionalmente. Cuidado con la política comercial internacional. Creo que hemos dado, por un lado, mensajes de que somos un país abierto, pero por el otro lado hacemos límites al comercio internacional que nos pueden llevar a demandas internacionales en cuanto al manejo de los tratados de libre comercio. Y eso es un arma de doble filo. Y además incrementa los costos de nuestros productos en Costa Rica. La gente dice, ¿por qué Costa Rica es tan cara? ¿Qué pasó con el aguacate? ¿Verdad? Y nos dijeron en el gobierno anterior que no iba a subir de precio el aguacate. Menor estabilidad de los bancos del Estado, casos de corrupción, ¿verdad? Yo creo que uno de los retos más importantes es la credibilidad del sector político y de la no corrupción en el Estado, y cuánto nos ha costado eso en cuanto a los fondos que administramos, cuánto es, y la impunidad de esos actos de corrupción. Eso genera incredulidad del gobierno, de los políticos y de la economía. Un 80% de la compra de los títulos del Estado los hacen los fondos de pensiones y los fondos propios de los bancos del Estado. Vean qué importante es la muy buena administración de la deuda pública y de la colocación de los títulos valores, porque si se caen, nuestros fondos de pensiones también caen. Y aquí, en tema muy rápido, preocupante, el endeudamiento familiar. Y eso quiero hacerlo porque es parte del sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En el 2017 se señaló que 1.2 millones de personas están endeudadas en un promedio de 5 créditos. Y hay un saldo de con un saldo promedio de 12 millones cada una. El MEC también alertó sobre el crecimiento del endeudamiento, especialmente en tarjetas de crédito. Para este año, el saldo en tarjetas de crédito está en 1.2 billones de dólares. Y les voy a decir una cosa, eso es lo que puede controlar su jefe. El incremento en las deudas de todos los que están fuera del sistema económico financiero, ¿verdad?, bancario, como por ejemplo las importadoras de electrodomésticos, las garroteras, por decirles de alguna manera, se ha triplicado, ¿verdad? Y no hay control del endeudamiento del costarricense. ¿Cuál es el otro gran problema? Resulta que eso no es solo la familia. La empresa pyme, mediana, familiar, en promedio se está financiando con tarjetas de crédito. Y tenemos otro gran problema, en un 65% en dólares, y no generan ingresos en esa moneda. Mal uso de las líneas de créditos personales e empresariales. A mí me encantaría decir que el crédito se ha incrementado porque resulta que estamos produciendo más y estamos haciendo nuevas empresas. En épocas de crisis está comprobado que internacionalmente es cuando más la gente se arriesga a cumplir sus sueños, porque es la única forma en que se ve impulsada a ser empresariado. Pero debe haber una plataforma del Estado para que promueva eso.
Nosotros no estamos preparados en este momento, el Estado, con una política agresiva de creación de empresas para aquellos que están sin empleo y que pudieran tener capacitación de corto plazo e inclusive facilidades legislativas de emergencia para poder generar una economía más saludable. Conclusiones y recomendaciones. La reforma no es suficiente. Espero que Costa Rica empiece a dar cambios un poco más oportunos. Somos muy lentos para tomar decisiones. No nos gustan los cambios abruptos, pero el mundo viene para cambios abruptos, ¿verdad? No solo la economía. A nivel mundial hay empleos que ya no se van a generar. El sector financiero, por ejemplo. El sector financiero se dice que es uno de los sectores en los que ya usted no va a tener sucursales. Entonces pregunta, ¿estamos listos para la disrupción tecnológica? Desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de cambiar nuestras profesiones y lo que debemos de hacer, porque si no el desempleo va a seguir creciendo. Y eso no tiene que ver con la política económica, tiene que ver con nuestra forma de pensar y de aceptar los cambios del mercado. Mejor administración de la deuda personal y de gobierno. La unificación de los bancos del Estado. En algún momento oí esta historia y me pareció ilógica. Hoy solo el costo de administración de la planilla de los bancos podría bajar considerablemente el margen de intermediación bancaria. Y eso haría que inclusive el costo de los créditos de los bancos privados bajarían, porque son mucho más eficientes en la generación y la administración de los fondos. Nuestro costo de intermediación es sumamente alto y tiene que ver con la mala administración de la planilla de los bancos del Estado. Reducir el riesgo cambiario. Seguimos teniendo un riesgo cambiario muy alto, sistémico, tanto familiar, tanto individual, empresarial, como del Estado. La implementación de seguros de riesgos, bueno, eso sería interesante en cuanto a la compra de futuros para las materias primas. Nunca se ha implementado, pero yo creo que Costa Rica, si sigue así, va a tener que hacer cambios importantes y pensar diferente, como decimos nosotros, y sale el dicho, fuera de la caja. Un mejor manejo de la continuación de la comunicación del Ejecutivo. En lo personal me preocupó ver algunas comunicaciones hacia los inversionistas internacionales en medios públicos. Realmente preocupante, de un grupo y un equipo que considero que son sumamente excelentes y que conocen lo que es una colocación de títulos valores internacionales, y que dar una mala comunicación en el mercado puede hacer caer el título, el mercado y las tasas de interés que se puedan subir, independientemente de lo que pase con la reforma fiscal. La comunicación del Estado y del Ejecutivo debe ser mucho más coherente con la situación que estamos viviendo en el país y mucho más cuidadosa. Y una agenda inmediata para la reactivación del proyecto de las fronteras y no más corrupción. Hacemos eso y yo creo que el agua puede hacer que baje un poco más de lo que puede estarnos en este momento ahogando. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mónica. Para terminar, primero que todo, entregarles un reconocimiento a los participantes. A don Francisco, está en el baño. Está bien. A don Roberto Gallardo, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, confiere el presente certificado de agradecimiento a don Roberto Gallardo por su colaboración como expositor en la mesa redonda Reforma Fiscal y su impacto en el crecimiento económico de Costa Rica, impartida en la sede central del Colegio de Ciencias Económicas el 28 de noviembre del 2018. Se extiende en la ciudad de San José, doctor Enio Rodríguez Céspedes. Muchas gracias. A don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. A don Alberto Barreix.
y a doña Mónica Araya. Muchas gracias a los conferencistas de hoy. Muchas gracias a ustedes por la jornada.